Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Armando Benavides Rodríguez y este video es para hablar sobre el proyecto final para la materia de análisis multivariado, el cual realicé con mi compañero Rodríguez Benavides Giovanni Ernesto. Y en este video vamos a platicar sobre todas las tareas y actividades que se realizaron durante el curso y lo aprendido en cada una de ellas. Y también vamos a mencionar el software que utilizamos, el cual es el SPSS, y cuáles son sus características y funciones primordiales del mismo. Bueno, vamos a empezar. Tenemos como primera actividad un foro, el cual habló sobre el análisis multivariado y empieza con una pregunta que es ¿qué es el análisis multivariante? Como bien sabemos, es aquel análisis que se encarga de analizar de forma simultánea un conjunto de resultados. Y pues para este tipo de análisis es necesario contar con más de dos variables, debido a que si no las tenemos no se van a poder hacer múltiples opciones y no se va a poder llegar a un conjunto específico o a un resultado concreto. Como segunda pregunta tenemos cómo se define el análisis multivariante. Bueno, este se define como todos aquellos métodos de estadística que investigan y cuestionan distintas variables y cuál es la relación que tienen entre ellas para poder evaluar sus resultados. Después tenemos que es el análisis de varianza. Bueno, esta es una técnica estadística que sirve para poder investigar las relaciones que existen entre diversas categorías de variables independientes y pueden ser también de dos o más variables. Luego tenemos que es la correlación canónica. Bueno, este tipo de análisis es aquel que se encarga de correlacionar simultáneamente muchas variables juntas y estas pueden ser dependientes o independientes. También tenemos que es el análisis discriminante. Bueno, este tipo de análisis se encarga de estudiar la relación que existe entre solamente dos variables, pero se diferencia del resto debido a que busca como las diferencias más notables que tiene cada una de esas variables y que son también las que destacan de las mismas. ¿Qué es la regresión logística? Bueno, este análisis nos ayuda a poder predecir el resultado de una variable independiente, basándose solamente en los factores que proporciona. ¿Qué es el análisis de conjunto? Bueno, esta es una técnica que se considera de dependencia emergente. ¿Por qué? Porque se utiliza en productos nuevos, ya que permite la evolución de productos complejos, mientras que mantiene un contexto de decisión realista para el encuestado. ¿Qué es el análisis factorial y análisis de componentes principales? Bueno, vamos a iniciar con el factorial. Este es básicamente una aproximación de estadística que se utiliza para poder analizar interrelaciones de un conjunto grande de números de variables. A diferencia del análisis de componentes principales, eso es también una técnica de estadística, pero esta se basa solo en la reducción de datos. Lo que busca es simplificar el conjunto de datos para hacer más fácil el estudio de las variables. ¿Qué son las escalas multidimensionales? Bueno, esta es una técnica que consiste principalmente en la representación espacial que ayuda a ver sobre un mapa un conjunto de estímulos que se desean analizar. ¿Qué es el análisis clúster? Bueno, esa es una técnica analítica que se utiliza para poder desarrollar subgrupos de individuos u objetos y el principal objetivo de este tipo de análisis es poder clasificar las entidades en un pequeño grupo de números, los cuales están basados en similitudes entre las mismas entidades. ¿Qué son los análisis de correspondencia? Ok, este tipo de análisis utiliza una reducción dimensional y las cuales están clasificadas en diferentes objetos. Ya, estos pueden ser como productos o personas, los cuales están relacionados con un conjunto de atributos y objetos relativos a esos mismos atributos. Y por último, que son los modelos long lineales. Bueno, este es un modelo que se utiliza para poder analizar la relación que existe entre dos o más variables en una tabla de contingencia. De ahí nos vamos a pasar a lo que es el análisis de dependencia, en donde nos preguntan qué es el análisis univariado. Pues como el nombre lo dice, uni es significa una, por lo tanto quiere decir que se encarga de estudiar y analizar una variable independiente. Ahora bien, tenemos cuáles son las medidas de tendencia central. Bueno, las principales es la magnitud, el promedio, la moda y la mediana. ¿Cuáles son las medidas de posición?
Bueno, estas son aquellas que nos permiten dividir un conjunto de datos en diferentes partes, pero siempre todas van a tener el mismo porcentaje. Y se utiliza para poder clasificar observaciones específicas. ¿Cuáles son las medidas de dispersión? Bueno, estas medidas son las que nos brindan información sobre la variabilidad de una variable. Es decir, se distribuyen los datos y se ve qué tan cerca y qué tan separados están unos de otros dentro de la misma distribución. ¿Cuáles son las medidas de forma? Ok, las medidas de forma son todas aquellas que se forman en la curva con los datos que se tienen al momento. Y con esto podemos conocer ciertas características de esas variables, como la simetría o asimetría, y poder llevar un control de cada una de ellas. Luego tenemos que es el análisis bivariado. Bueno, como el nombre lo dice, bivariado, este se encarga de analizar más de dos variables, simultáneamente, las cuales se pueden representar mediante tablas de contingencia, que nos permite el análisis de correlación. Bueno, este tipo de análisis nos ayuda a ver si las variables están relacionadas y así conocer como la relación exacta que tiene cada una de ellas para poderlas estudiar de forma independiente. ¿Qué nos permite el análisis de regresión? Ok, esta técnica nos ayuda para poder estimar la relación que existe entre las variables dependientes de un cierto conjunto de variables explicativas independientes. ¿A qué se refiere cuando estamos hablando de un análisis multivariado? Bueno, se refiere a todos los métodos estadísticos que se utilizan para poder analizar de forma simultánea un conjunto de variables, para de esta manera poder tener un resultado más concreto y del cual estamos estudiando. Ok, a continuación hicimos después una tabla con el profesor, la cual para esto utilizamos el software que nos recomendó, que es el SPSS. Y pues eso sinceramente es un software muy completo, que pues ofrece muchísimas funciones de estadística, debido a que pues es tan grande que compite hoy en día con programas como MATLAB, y anteriormente se utilizaba para hacer muchas investigaciones en las ciencias sociales. Pero pues hoy en día está más enfocado a lo que es estadística y se utiliza también para evaluar muchas cuestiones educativas. De hecho, el software tiene demasiadas características, ya que pues se utiliza para una amplia gama de estudios estadísticos, como por ejemplo para sacar las medias, las frecuencias, y también se utiliza para las estadísticas bivariadas, que pues son las variables de varianza, las pruebas, etcétera. Es un software que pues fue diseñado y nombrado para las ciencias sociales, pero pues hoy en día se utiliza para una infinidad de casos, y por lo regular es para sacar datos experimentales o de observación, incluyendo también las ciencias ambientales y ecológicas. Ok, cuando utilizamos este software, pues con la ayuda del profesor, pudimos determinar en una tabla, nos dio un listado de métodos que son análisis factorial, análisis de conjunto, análisis clúster, análisis discriminante, análisis de regresión y correlación múltiple, y modelos long lineales. Nosotros teníamos que identificar en la tabla con una X cuáles son métodos de dependencia y cuáles son métodos de independencia. Bueno, antes que nada, primero debemos saber que un método de dependencia son todas aquellas variables que se analizan con sus múltiples características y medidas en un mismo individuo, que por estar interrelacionadas no tiene sentido medir su efecto de manera aislada. Y básicamente el principal objetivo de este tipo de método es en determinar si el conjunto de variables independientes afecta o no al conjunto de variables dependientes y de qué forma. A diferencia de los métodos de interdependencia, este nos permite identificar las interacciones entre los individuos y sus variables. Su principal objetivo es reagruparla en una serie de variables de la misma matriz, a fin de poder simplificar la información y llevar un mejor control de forma organizada para poder descubrir las relaciones subyacentes de cada una de ellas. Y bueno, al finalizar pudimos encontrar que los métodos de dependencia es el análisis de conjunto, el análisis discriminante,
el análisis de regresión y correlación múltiple. Y en los métodos de independencia tenemos el análisis factorial, el análisis clúster y los modelos long lineales. Posteriormente hicimos otra tabla, la cual estaba llamada como la clasificación correcta para las medidas en estadística descriptiva. Igual, tenemos varias medidas que son el rango, los cuartiles, la media, las déciles, coeficientes de simetría, percentiles, varianza, moda, desviación estándar, kurtosis y mediana. Nuestro trabajo era poder identificar cuáles son medidas de tendencia central, cuáles son medidas de disensión, medidas de posición y medidas de forma. Para todo esto tenemos que saber un poquito de la teoría de cada uno de ellos, y tenemos que las medidas de tendencia central son aquellos valores que se ubican al centro de un conjunto de datos ordenados según su magnitud. Entonces, las medidas de dispersión son aquellas que a través de un cálculo de diferentes fórmulas te ayudan a arrojar un valor numérico, el cual nos da como información el grado de variabilidad de una variable. De ahí tenemos las medidas de posición. Estas son indicadores estadísticos que nos permiten resumir los datos en uno solo, con el fin de poder dividir su distribución en intervalos del mismo tamaño. De ahí tenemos las medidas de forma, las cuales son aquellas que nos muestran si una distribución de frecuencia tiene características especiales como simetría, asimetría, nivel de concentración de datos y nivel de apuntamiento, para poderlos clasificar en la distribución que les corresponde. Y dentro de la tabla teníamos que identificar cada uno de ellos con las medidas que le correspondían. En este caso tenemos como medidas de tendencia central la media, la moda y la mediana. En medidas de disensión tenemos el rango, la varianza y la desviación estándar. Y en medidas de posición tenemos los cuartiles, los déciles y los percentiles. Y en medidas de forma tenemos los coeficientes de asimetría y la kurtosis. Muy bien, y de ahí tenemos el otro tema, que es análisis de varianza, en donde nos hacen una serie de preguntas que empieza con ¿cuál es el primer paso en la práctica del análisis multivariante? Ok, el primer paso es definir el problema de investigación, los objetivos y las técnicas multivariantes más convenientes. De ahí brincamos al segundo paso, el cual es desarrollar el proyecto de análisis poniendo en práctica la técnica multivariante. Como tercer paso tenemos la evaluación de los supuestos básicos de la técnica multivariante, y como cuarto paso es la estimación del modelo multivariante y la valoración del ajuste del modelo. De ahí brincamos al quinto paso, que es la interpretación de los valores obtenidos, y una vez que los tenemos se deben interpretar los resultados. Y como último paso tenemos la validación del modelo multivariante. Ya que tenemos el estimado necesario, ahora se deben aceptar los resultados con grado de fiabilidad. Para todo esto, el profesor nos dio una tabla en donde venían los números del 1 al 15 y una nota para cada uno de ellos. El número 1 estaba marcado con la nota 95, el 2 con la 74, el 3 con la 67, el 4 con el 91, el 5 con el 82, el 6 con el 73, el 7 con el 65, el 8 con el 56, el 9 con el 47, el 10 con el 38, 11 con 95, 12 con 84, 13 con 73, 14 con 67 y el 15 con el 45. Muy bien, para todo esto teníamos que sacar de esos números y notas su media, mediana, moda, la desviación estándar, varianza, asimetría y kurtosis y la suma. Y bien, como resultado final tuvimos que la media da un total de 7.13, la mediana es 73, la moda es 67, la desviación estándar fue de 17.89, la varianza de 320.12, la simetría fue negativa de menos 0.2, la kurtosis igual negativa de menos 0.7 y la suma total nos dio 1052. Eso fue lo que vimos durante el curso. Sinceramente se aprendió bastante, o sea, fue un curso que dejó mucho aprendizaje y enseñanza para un futuro, y sé que son técnicas y métodos que vamos a utilizar dentro del área laboral. Y pues también como conclusión me gustaría decir que pues se aprendió bastante, tanto yo como mi compañero aprendimos bastante. Y pues también aprendimos la importancia general del análisis multivariante, que es prácticamente de lo que habla la materia.
y pues sabemos que es aquella que se encarga de medir, explicar y predecir el grado exacto que tiene la variación. En muchas ocasiones se aplica cuando tenemos más de 3 variables involucradas y no existe una explicación clara para cada una de ellas. Ahí es cuando utilizamos este tipo de análisis, cuando queremos llegar a un resultado óptimo y eficaz para poder pues conseguir los resultados que estamos buscando, porque mientras más próximo sea, pues más cercano estamos a lo que queremos llegar. Y también sobre el programa que utilizamos, pues sí está muy complejo, no es difícil de utilizar debido a que la interfaz es muy amigable y sencilla, entonces esto te abre las puertas a poder aprender de forma rápida. Y espero poder seguir trabajando más adelante en otras materias con este software. Y igual mi compañero y yo investigamos bastante para saber utilizarlo. Igual con las herramientas del profesor pudimos lograr cada una de las tareas. Y pues el curso, como dije anteriormente, nos dejó demasiado aprendizaje. En cada una de las tareas pues se deja la huella de conocimiento y sabemos que va a ser muy bien aprovechado en un futuro. Y pues como bien sabemos, toda la teoría adquirida será de gran ayuda y pues son temas que nos van a ayudar a crecer y a destacar del resto, ya que si te enfocas en cada uno de los temas, pues puedes lograr grandes cosas. Esto sería todo por nuestra parte. Mi nombre es Benavides Rodríguez Cristian Armando y mi compañero Rodríguez Benavides Giovanni Ernesto. Pues quedamos encantados con la materia y espero nos volvamos a ver en alguna otra próxima materia, profesor. Muchísimas gracias por todo. Saludos.